Juan Borus es responsable del pronóstico hidrológico del INA. El INA es el Instituto Nacional del Agua. El tema que nos convoca esta mañana, pensando en que estamos directamente vinculados con la actividad pecuaria, es la altura del Iguazú que derrama tanto en el Paraná como en el Uruguay. El exceso de lluvias, sobre todo en el sur de Brasil, en todo Paraguay, condicionan la actividad pecuaria en zonas bajas, en zona de islas, que están muy cargadas de hacienda. Por eso el contacto con Juan. Juan, muchas gracias por recibirnos. Bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Bueno, el placer realmente es nuestro. Estamos aquí con Julito Boutet, atento a escucharte. Mientras te vamos a ir escuchando, vamos a compartir algunas imágenes del Parque Nacional Iguazú, que en algún momento de estos últimos días hasta estuvo cerrado por el exceso de todo ese volumen de agua caída. ¿Cuál es la situación actual, lo que vos estás viendo? En este momento exactamente se disiparon las lluvias totalmente, pero lo que llovió sobre la región de respuesta hidrológica rápida, que no es otra que esta imagen que vamos a ver y en alrededores, en un radio de, pongámosle, 250 kilómetros aproximadamente, es ahí donde se concentraron las lluvias últimamente relacionadas con este escenario Niño que estamos viviendo. Esas lluvias, al ser la región de respuesta hidrológica rápida, dieron lugar rápidamente, como dice su nombre, a excedentes que fueron directamente al río Paraná y al río Iguazú primero, y dieron lugar a una situación de crecida que en este momento ya está en la fase de definición a la altura de Yacyretá, y ello viene para acá. Obviamente que va a encontrar un valle fluvial del Paraná que está signado por el efecto de 4 años seguidos de aguas bajas. Por lo tanto, esta onda de crecida que ya está definiendo su pico a la abertura de corrientes. Aproximadamente, yo creo que este fin de semana va a terminar de redondearlo, se va a terminar de ubicar quizá pasando los 650 del nivel de alerta en corrientes. Esta onda de crecida va a avanzar y yo creo que va a avanzar rápidamente sobre el valle fluvial, que en el valle, que digamos de paso, ha tenido nueva vegetación, hasta nuevas islas, inclusive durante estos 4 años, con lo cual, precisar exactamente cómo va a ser la propagación por el valle fluvial es casi tan especial como cuando vino la bajante en 2020, que nos encontrábamos con una situación, con un río Paraná, con un valle totalmente distinto al que habíamos visto en los 25 años anteriores. Por lo tanto, nos estamos acostumbrando, si es que se puede decir, a los cambios muy marcados, muy bruscos. Apelo a la memoria del televidente que sigue de hace mucho. El 2009 fue un año este año se parece mucho a aquel año. También empezó con un primer semestre con aguas predominantemente bajas y terminó el año con un rosario en 5 metros, digamos, ¿no? Este año se está pareciendo muchísimo. Estamos teniendo ahora un ascenso gradual a la altura del Paraná inferior, y va a terminar el año va a terminar esta crecida ahora, durante este mes de noviembre, con una lectura cercana a los 5 metros, digamos, quizá 460, 470 en Rosario, lo cual lo hace muy parecido a aquel 2009. Todo Juan. esto tiene relación, está en un escenario, como digo, Niño, que pinta que va a continuar con las lluvias concentradas sobre esa misma franja, esa misma región, posiblemente con un aporte mayor al que está mandando ahora de la alta cuenca del Paraná, que es importante. Hasta ahora la presa, el embalse de Itaipú ha estado conteniendo la crecida. Realmente estaba ahora el entrante a Itaipú del orden de 18.000 metros cúbicos por segundo, 19.000 casi, que es un valor importante, y la descarga la estaban minimizando de tal manera de esperar a que el río Iguazú baje un poco, para después ellos largar un poco más, y de esa manera, a la altura de Yacyretá, el alto caudal que estamos viendo se iría manteniendo muchos días para adelante, con lo cual es una crecida que tiene un volumen significativo, y hablar del valle fluvial del Paraná de Corrientes para abajo es hablar de volumen. Aunque no Claro. haya un nuevo pico en Corrientes, cuanto más volumen tenga la crecida, ya sea por sostenimiento de los caudales importantes en cataratas o por sostenimiento o aumento del caudal descargado por Itaipú, hacia agua abajo se va a ser progresivamente más notorio, especialmente en el Paraná inferior, Juan, de Paraná Santa Fe para abajo.
Vos hablabas recién de cierta analogía al panorama actual con el 2009. Yo por lo menos tengo poca memoria. ¿Cuáles fueron las consecuencias en aquel 2009 en estos cauces abajo fundamentalmente, en esos campos que se aprovechan sobre todo en etapas normales y hasta de seca como ocurrió en los últimos 3 años, llevando quizá mayor volumen de hacienda de lo que uno puede suponer inclusive, que ya está saliendo de forma anticipada como una forma de prevención para lo que viene? ¿Qué pasó concretamente con esto en el 2009? Mira, Silvio, básicamente siempre es complicado comparar, ¿no? Porque son situaciones distintas, pasa de todo en el medio, etcétera. Pero desde mayo del 2009 hasta diciembre del 2009, hasta el final, la evolución, si uno mira la evolución en Rosario, fue gradual, fue, digamos, un ascenso gradual. Además se sabía que estábamos en un escenario de crecida, se fue avisando y hubo una afectación acotada. No es lo mismo que en 2007, por ejemplo, que el ganadero de Isla lo recordará tristemente, el 2007, con Ujú. la crecida de la alta cuenca del Paraná, que fue una crecida medianamente significativa. Se dio una lluvia en la última semana de marzo tremenda, sobre todo el delta, sobre todo, todo el litoral inferior, el litoral sur, que produjo un sobrepico con una mortalidad de hacienda. Veníamos del año 2006, que fue un año relativamente bajo, con mucha hacienda en isla que se había ido, que teniendo en cuenta los precios, teniendo en cuenta el corrimiento que produjo la soja, etcétera, etcétera. Bueno, ahí y también los efectos posteriores al corralito, se llenó de hacienda la isla y cuando vino el 2007 y pasó esto fue un desastre. En el 2009 no fue tal desastre porque fue más gradual y en esta ocasión lo que tiene es que venimos el contraste entre lo que está pasando ahora con los 3 o 4 años anteriores. Ese es el problema. Los 3 o 4 años anteriores fue una sequía y una bajante muy larga que, digamos, animó a la gente a tomar posesión de islas que en una condición normal están más tapadas o más acometidas por el agua, ¿no? En este momento estamos la modificación desde la situación predominante en 3 o 4 años, con un niño que vino de golpe, que en un principio no estábamos muy seguros de dónde iba a impactar, impactó sobre la cuenca del Uruguay fuertemente, Ujú. pero desde hace 2 semanas aproximadamente se corrió al río Iguazú y dio lugar a la crecida que todos hemos visto, con un caudal en Iguazú del orden de 22.000, 24.000 metros cúbicos por segundo. Esto es 11 veces el caudal promedio en cataratas, y también después se corrió hacia la alta cuenca del Paraná, dando lugar a esta crecida que menciono, con un pico entrante a Itaipú del orden de 19.000 metros cúbicos por segundo. Es decir, comparando, lo actual es más dinámico, es más rápido, es más brusco si se quiere, Ujú. y con una situación previa, antecedente muy distinta, o sea, un contraste en todo sentido. El hecho de que tengamos 3 años de seca y que evidentemente esas islas estén lo suficientemente altas, si se quiere, entre comillas, en relación a épocas normales, ¿es beneficioso o puede ser perjudicial? ¿Puede ser un engaño para el productor que tiene hacienda en esos lugares? Es un problema porque asigna un cierto margen de incertidumbre. Claro. El productor necesita trabajar en un ambiente de riesgo, no de incertidumbre, es decir, saber lo que va a pasar, saber qué probabilidad tiene lo que va a pasar, y nuestra preocupación está en darle una información que sea muy precisa, lo más precisa posible, habida cuenta también que no todos los ganaderos de isla tienen la misma posibilidad de asumir riesgo. Es decir, no es lo mismo un ganadero que tiene, por decir algo, ¿no?, 100 cabezas de ganado, que otro que tiene 1000 cabezas o más, e inclusive aquel que tiene chatas ganaderas o que ya tiene asignado un muelle ganadero o tiene la posibilidad de llevar a tierra firme, de aquel que no tiene esas ventajas. Bueno, esas son las cuestiones que hay que considerar, y como el espectro de ganaderos o de hacendados de isla es muy amplio, estamos tratando de que la información sea lo más precisa posible, de tal manera que cada quien pueda asumir su propio riesgo en función de su experiencia, ¿no? Claro. Concretamente. Juan, para el productor que está en zona de islas y que se metió en ese territorio tentado por esto de la baja y de la aparición de nuevos espacios, eh, ¿sería responsable, digamos, liberar esos espacios lo más rápido posible por esta cuestión? Mira, yo te diría que sí, porque en este momento se disiparon las lluvias, pero es probable que se vuelva, inclusive está pronosticado de alguna manera que a partir del 8
del día 8 de noviembre, se restituyan las lluvias sobre la región de respuesta hidrológica rápida, esta que les mencioné al principio, que es, digamos, Misiones, al norte de Misiones, al oeste de Misiones, etcétera. Y eso, para toda la gente que está con hacienda en isla de La Paz para abajo, por decir algo, o de Paraná para abajo, significará mayor volumen y sobre todo mayor permanencia de la crecida. Eso para quien tiene hacienda y de pronto la lleva a lugares más altos, lo tiene un albardón bajo y lo lleva a albardones más altos o más al reparo de los albardones más altos, tiene que tener en cuenta que lo va a tener que tener ahí durante más tiempo, y obviamente que no en todos los lugares se dispone de la forrajera, del forraje adecuado, ¿no? Esto que estoy diciendo me estoy animando a decirlo en forma general, pero cada productor sabe, lo tienen claro, y nuestro esfuerzo es por darle la previsión de pico lo más precisa posible y sobre todo la permanencia más cercana posible. Juan, la última de mi parte. Hoy por hoy, ¿cuáles son las zonas que ya están afectadas, tanto en la cuenca del Uruguay como del Paraná, donde ya tenés alerta amarilla o alerta rojo, ¿no? El Uruguay está totalmente bajo emergencia, ninguna duda. La crecida de octubre le siguió a la de septiembre muy cerca y encima fue más grave. Llegó a estar Paso de los Libres con 3 metros por encima del nivel de evacuación. Y se está viendo, a pesar de que las lluvias se han disipado, está viendo un aporte de la alta cuenca significativo que hace que la gente que tiene algún tipo de aplicación agropecuaria en las márgenes está en vilo totalmente y se pregunta cuándo va a terminar lo del río Uruguay. Y todavía le falta, claramente, porque seguimos teniendo la duda con respecto a las lluvias que se puedan volver a dar ahí. En el Paraná, ya la gente que está, yo diría que a la altura de Corrientes ya ha habido traslado de hacienda, ya ha habido salida de hacienda, no hay ninguna duda, porque lo están viendo, con un 640 como esta mañana en Corrientes, y próximo eventualmente a superar los 650 a nivel de alerta, ya hay movimiento de hacienda, no hay ninguna duda. Y más abajo de Goya, abajo de La Paz, digamos, ya está habiendo movimiento de hacienda preventivo. El que lo puede hacer ya lo está haciendo. No significa que no deba quedar una sola cabeza de ganado en la isla, eso no, pero precisamente cada productor sabe, con los niveles que se están pronosticando, qué puede hacer y hasta dónde puede asumir riesgo. Y por lo que comentaba recién, estar atentos fundamentalmente a partir del 8, si es que sigue lloviendo y de la forma en que estuvo lloviendo en este último tiempo, allí en la zona de Misiones y en el sur de Brasil, ¿no? Exactamente, sí, hay que seguirlo muy de cerca porque la reacción a las lluvias que se den va a ser rápida. Valoramos mucho tu participación en la mañana de Mercado Visión, Juan, impecable, nos trazaste un panorama crudo, pero una realidad que hay que tener en cuenta y tomarla con responsabilidad para evitar complicaciones mayores en el futuro inmediato. Abrazo a la distancia. Gracias, Silvio, gracias, Julio, un gusto. Juan Borus, muy interesante la charla con Juan, muy explicativa, nos pone en una realidad compleja donde ya muchos productores, sobre todo en el norte del litoral, están tomando los recaudos necesarios para evitar males mayores. Ya está procediendo el productor en aquellas regiones a evacuar mucha hacienda de esos lugares. Lo comentábamos hace un rato, ha habido algún remate vinculado con esto, va a haber la semana que viene, y lo vamos a compartir por la pantalla de Canal Rural, en el remate de Colombo y Magliano de Goya, por esta pantalla, con un volumen de más de 6.000 cabezas, van a tener un especial de hacienda que está saliendo de zona de islas porque no tiene alternativa de quedarse allí. No porque estén ya con el agua al cogote de la vaca, sino porque evidentemente se la ven venir y, como planteaba Juan, bueno, es necesario tomar recaudo, ser preventivo en esto y evitar males mayores.